Buenas noches, ingenieros. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a avanzar a partir de nuestro capítulo 11, diseño de red. Y a ver, el diseño de red dentro de las arquitecturas de diseño de red, que abordamos desde la perspectiva de Cisco, es el diseño de red jerárquico o el diseño de red en tres capas, que generalmente son tres capas especializadas, cada una en una tarea en las que encontramos la capa de acceso en la base de la jerarquía, que es la capa en la que nosotros conectamos los dispositivos finales, computadores, impresoras, servidores, access point, etcétera, etcétera. La capa intermedia o de distribución, y es la capa que nos permite interconexión entre todos los equipos intermedios de la capa de acceso. Esta es la capa en la cual nosotros vamos a hacer básicamente enrutamiento entre VLANs y todos los temas relacionados con la interconexión entre nuestras diferentes redes en el campus corporativo o académico. Y la capa de core o de núcleo, que es la capa que nos va a permitir interconectar nuestra red, nuestro dominio de red, nuestro dominio de enrutamiento con redes externas, por ejemplo, Internet. ¿Por qué lo dividimos en tres capas? Uno, porque las características que van a requerir los dispositivos de cada una de las capas son diferentes. Por ejemplo, nosotros vamos a requerir en los dispositivos de capa de accesos características como PoE, por ejemplo, que soporten VLAN. El PoE es el Power over Ethernet o la alimentación a través del mismo cable de red. Eso lo vamos a requerir en la capa de acceso, vamos a requerir seguridades de puerto, vamos a requerir VLANs, por ejemplo. En la capa de distribución vamos a requerir que podamos hacer agregación de enlaces, vamos a requerir enlaces de alta velocidad, porque si vamos a enrutar el tráfico entre VLANs a través de la capa de distribución, no podemos generar cuellos de botella. Vamos a necesitar capacidades de componentes redundantes en los dispositivos, pero hay características que ya no vamos a necesitar. Por ejemplo, no vamos a necesitar Power over Ethernet en esos switch de la capa de distribución o en los dispositivos de la capa de distribución porque no vamos a conectar dispositivos finales allí que requieran ese tipo de alimentación. Vamos a requerir de pronto en estos dispositivos ACL para hacer control de acceso del tráfico de nuestra red, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver, ya que tenemos una idea general, vamos a mirar este video que nos habla acerca del diseño en capas de la red. Y vamos a compartir el audio. Let's take a look at this sample network topology and the networking devices, intermediary devices, and end devices that make it up. First of all, this network has been divided into a three-layer hierarchical network design. We have the network access layer here, the distribution layer here, and the core layer here. At the network access layer, we have two workgroup switches. These are layer 2 switches capable of supporting VLANs, quality of service QoS, and power over Ethernet. We can see here how power over Ethernet is powering this access point, and power over Ethernet is also powering this IP phone. The IP phone also needs quality of service in order to maintain the quality of a voice conversation across the network. There are multiple VLANs that it supports. We have a guest network here with this blue VLAN. We have user VLANs here, the yellow VLAN and the green VLAN. Notice that this user has also attached a hub to the network so it can support extra devices. This type of activity could be considered a violation of network policy, and port security could be used to shut down this hub and these extra devices. At the distribution layer, we have two multi-layer switches. These are layer 3 switches that are not only capable of switching, but can also provide routing, including static routes and dynamic routing. These switches can also apply network policies through access lists. At the core layer, we have a multi-layer switch whose role it is to forward packets as fast as possible to the Edge 1 router. The Edge 1 router is capable of network address translation as well as being an edge firewall
to the internet. In this network, the Edge 1 router connects to a cable modem, which then connects to the internet service provider and then out to the internet. Listo. Entonces, este material es básicamente teórico. Vamos a leerlo. Cualquier inquietud que tengan me preguntan y la vamos solucionando. Entonces, la necesidad de escalar una red. Una de las características de una red confiable y por las cuales diseñamos la red de manera jerárquica es la escalabilidad, que es la capacidad que debe tener la red para adaptarse a la adición de nuevos usuarios y nuevos servicios sin que haya un impacto en el rendimiento ni en la seguridad de la red. También debe poder permitir eliminar recursos, eliminar servicios, eliminar usuarios con el mismo efecto, que no se impacte el rendimiento de la red. Entonces nos dice la documentación, el mundo digital está cambiando, la capacidad de acceder a Internet, a Internet y a la red corporativa ya no se limita a oficinas físicas, ubicaciones geográficas o zonas horarias. En el lugar de trabajo globalizado actual, los empleados pueden acceder a los recursos desde cualquier lugar del mundo y la información debe estar disponible en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Estos requisitos impulsan la necesidad de armar redes de última generación que sean seguras, confiables y con alta disponibilidad. Estas redes de última generación no solo deben ser compatibles con las expectativas y el equipamiento actuales, sino que también deben ser capaces de integrar plataformas antiguas. Las empresas recurren cada vez más a su infraestructura de red para proporcionar servicios esenciales. A medida que las empresas crecen y evolucionan, contratan más empleados, abren sucursales y se expanden a los mercados globales. Estos cambios afectan directamente a los requisitos de una red que debe ser capaz de escalar para satisfacer las necesidades del negocio. Vamos a ver una animación que tenemos aquí. Y esta animación nos habla de una pequeña empresa que luego crece en varias sucursales y nos muestra pues la evolución en términos gráficos de la empresa y los diferentes mecanismos de comunicación que se implementan en la red. Una red debe admitir el intercambio de diversos tipos de tráfico de red. A esto le llamamos convergencia, recuerden. Entre ellos, archivos de datos, correo electrónico, telefonía IP y aplicaciones de video para varias unidades empresariales. Todas las redes empresariales deben poder hacer lo siguiente: admitir aplicaciones fundamentales, admitir el tráfico de redes convergentes, admitir las diversas necesidades comerciales y proporcionar un control administrativo centralizado. LAN es la infraestructura de redes interconexión que proporciona acceso a los servicios y recursos de red para usuarios finales y dispositivos que se encuentran en un piso individual o en un edificio. Los usuarios finales y los dispositivos pueden estar distribuidos en un solo piso o en un edificio. Usted crea una red de campus mediante la interconexión de un grupo de redes LAN dispuestas en una pequeña área geográfica. Los diseños de red de campus incluyen desde redes de tamaño pequeño que emplean un único switch de LAN hasta redes de gran tamaño que comprenden muchísimas conexiones. Redes conmutadas sin límites. Esto de conmutado, recuerden cuando veíamos módulo 1 que hablamos de dos tipos de conmutación de circuito y conmutación de paquetes. Nuestras redes son redes de conmutación de paquetes, las actuales. Las de conmutación de circuitos, como ejemplo, tenemos las redes públicas de telefonía anteriores. Con la creciente demanda de las redes convergentes, es decir, las redes que admiten video, voz y datos al mismo tiempo, la red se debe desarrollar con un enfoque arquitectónico que integre inteligencia, simplifique las operaciones y sea escalable para satisfacer demandas futuras. Uno de los más recientes desarrollos en el diseño de red es Cisco Borderless Network o las redes sin bordes de Cisco.
Cisco Borderless Network es una arquitectura de red que combina la innovación y el diseño. Permite que las organizaciones soporten una red sin fronteras que pueda conectarse con cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier momento y en cualquier dispositivo en forma segura, confiable y sin inconvenientes. Esta arquitectura está diseñada para enfrentar los desafíos comerciales de TI, como lo admiten las redes convergentes y el cambio de los patrones de trabajo. Cisco Borderless Network ofrece la estructura para unificar el acceso cableado e inalámbrico que incluye funciones de seguridad, control de acceso y administración del rendimiento por medio de diversos tipos de dispositivos. Con esta arquitectura, la red sin límites se construye sobre una infraestructura jerárquica de hardware que es escalable y recuperable, como se muestra en la figura. Aquí tenemos una figura que nos intenta describir la escalabilidad y el concepto de las redes Cisco sin bordes o sin fronteras. Al combinar esta infraestructura de hardware con soluciones de software basadas en políticas, la red sin bordes de Cisco ofrece dos conjuntos principales de servicios, servicios de red y servicios de terminales y usuarios, que están todos integrados en una única solución de administración. Permite que los diferentes elementos de la red trabajen en conjunto y permite que los usuarios accedan a los recursos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a la vez que proporciona optimización, escalabilidad y seguridad. Jerarquía en las redes conmutadas sin límites, es decir, en estas redes que no tienen límites, ¿cómo manejamos esa jerarquía? Es fácil identificar los tres niveles en una red con límites establecidos, pero aquí, ¿cómo se hace? La creación de una red conmutada sin límites requiere el uso de principios de diseño de red sólidos para asegurar la máxima disponibilidad, flexibilidad, seguridad y facilidad de administración. Las redes conmutadas sin límites deben funcionar según los requisitos actuales y los servicios y las tecnologías que se requerirán en el futuro. Las pautas de diseño de las redes conmutadas sin límites se basan en los siguientes principios. Jerarquía. Facilita la comprensión de la función de cada dispositivo en cada nivel. Simplifica la implementación, el funcionamiento y la administración y reduce los dominios de error de cada nivel. ¿Qué es un dominio de error? Un dominio de error es básicamente todo el segmento, toda la sección o todo la parte de la red que se ve afectada cuando tenemos un fallo en un dispositivo. A ese segmento de red o a esa porción de la red, para no utilizar el término segmento que puede ser confuso, a esa porción de la red que se afecta o que queda fuera de servicio, inoperable o incomunicada cuando un dispositivo falla, a eso le llamamos dominio de error. Modularidad permite que la expansión de la red y la habitación de los servicios permite la expansión de la red y la habilitación de los servicios integrados sin inconvenientes y a petición. Capacidad de recuperación satisface las expectativas del usuario al mantener la red activa. Flexibilidad permite compartir la carga de tráfico de forma inteligente mediante el uso de todos los recursos de red. Estos que acabamos de ver, jerarquía, modularidad, capacidad de recuperación y flexibilidad, no son principios independientes. Es fundamental comprender cómo encaja cada principio en el contexto de los demás. En el diseño jerárquico de una red conmutada sin límites, sienta una base que permite que los diseñadores de red superpongan las características de seguridad, movilidad y comunicación unificada. Los modelos de capas de 3 y de 2 niveles son marcos de diseño jerárquico doblemente comprobados para las redes de campus. A ver, hay modelos de redes de 3 niveles, que son en los que vamos a encontrar la red de distribución, la red de acceso, la red de distribución o la capa de distribución, mejor, capa de acceso, capa de distribución y capa de núcleo. Hay un diseño de 2 niveles al cual le llamamos de núcleo colapsado. ¿En cuál? En el cual tenemos una capa de distribución y una capa de acceso y una de distribución que al mismo tiempo es la capa de núcleo, sobre todo en redes no tan grandes. Las tres capas fundamentales dentro de estos diseños
con niveles son las capas de acceso, distribución y núcleo. Cada capa se puede considerar como un módulo estructurado bien definido con funciones y roles específicos en la red de campus. La introducción de la modularidad en el diseño jerárquico del campus asegura aún más que la red del campus mantenga la resistencia y la flexibilidad suficientes para proporcionar servicios de red fundamentales. La modularidad también permite el crecimiento y los cambios que ocurren en el tiempo. Y aquí tenemos el modelo de tres niveles que tiene una capa de acceso donde tenemos todos los dispositivos finales, la capa de distribución y la capa de núcleo central. Y tenemos la de dos niveles que tienen la capa de acceso y la capa de núcleo y distribución combinadas. A esto le llamamos núcleo colapsado. Funciones de la capa de acceso, distribución y de núcleo. ¿Qué funciones tiene la capa de acceso? Ya las debemos tener más o menos claras, pero vamos a leer aquí lo que nos dice. Capa de acceso. La capa de acceso representa el perímetro de la red por donde entra y sale el tráfico de la red del campus. Tradicionalmente, la función principal de los switches de capa de acceso es proporcionar acceso de red a los usuarios. Los switches de capa de acceso se conectan a los switches de capa de distribución que implementan tecnologías de base de red como el enrutamiento, la calidad de servicio y la seguridad. Para satisfacer las demandas de las aplicaciones de red y los usuarios finales, las plataformas de switching de última generación ahora proporcionan servicios más convergentes, integrados e inteligentes a diversos tipos de puntos de terminal en el perímetro de la red. La incorporación de inteligencia en los switches de capa de acceso permite que las aplicaciones funcionen de manera más eficaz y segura en la red. Capa de distribución. La capa de distribución interactúa entre la capa de acceso y la capa de núcleo para proporcionar muchas funciones importantes, incluida la siguiente: agregar redes de armario de cableado a gran escala. Cuando aquí habla de agregar, se refiere a agrupar, a organizar, a concentrar. Agregar dominios de broadcast de capa 2 y límites de enrutamiento de capa 3. Ya sabemos lo que es un dominio de broadcast y ya sabemos qué es un límite o un dominio de enrutamiento de capa 3. Proporcionar funciones inteligentes de switching, de enrutamiento, de política de acceso a la red para acceder al resto de la red. Es decir, aquí van los ACLs en esta capa. Proporcionar una alta disponibilidad al usuario final mediante los switches de capa de distribución redundantes y rutas de igual costo al núcleo. Proporcionar servicios diferenciados a distintas clases de aplicaciones de servicio en el perímetro de la red. La capa de core, ¿qué propósito tiene? La capa de núcleo es el backbone, es decir, la columna principal o vertebral. Esta conecta varias capas de la red de campus. La capa de núcleo funciona como el enlace para el resto de los bloques de la capa de campus y une el campus con el resto de la red. El propósito principal de la capa de núcleo es proporcionar el aislamiento de fallas y la conectividad de backbone de alta velocidad. Ejemplos de tres niveles y de dos niveles. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos capa de acceso, distribución en cada uno de los puntos de los edificios del campus. Y aquí tenemos un ejemplo de dos niveles en el que tenemos la capa de acceso, la capa de distribución y núcleo cada uno de los edificios en un edificio de campo. Función de las redes conmutadas. La función de la red conmutada evolucionó notablemente en las dos últimas décadas. No hace mucho tiempo las redes conmutadas planas de capa 2 eran lo habitual. Las redes conmutadas planas de capa 2 dependían de Ethernet y del uso generalizado de los hubs para propagar el tráfico LAN a través de una organización. Como se muestra en la figura, las redes se combinan básicamente por LAN se cambiaron básicamente por LAN conmutadas en red jerárquica, en las tres niveles que hemos venido viendo desde que arrancó la clase.
Las LAN conmutadas brindan más flexibilidad, administración de tráficos y características adicionales. También ofrece soporte para redes inalámbricas y conectividad y soporte para otras tecnologías como el teléfono IP y los servicios de movilidad. Y listo, avanzamos en este tema. Dijimos que una de las características de una red jerárquica o de una red moderna era la escalabilidad y que la jerarquía nos facilitaba hacer la escalabilidad. Entonces, ¿qué nos dice el tema de diseño para escalabilidad? Usted entiende que su red va a cambiar. El número de usuarios probablemente aumentará. Se pueden encontrar en cualquier lugar y estarán utilizando una amplia variedad de dispositivos. La red debe poder cambiar junto con sus usuarios. La escalabilidad define que una red pueda crecer sin perder disponibilidad y confiabilidad. El encargado del diseño de una red de tamaño pequeño, mediano o grande debe elaborar una estrategia que posibilite la disponibilidad y el escalamiento de la red de manera sencilla y eficaz. En una estrategia de diseño básico de red se incluyen las siguientes recomendaciones. Utilizar equipo modular o dispositivos agrupados que pueden actualizarse fácilmente para incrementar las capacidades. Se pueden agregar módulos a los dispositivos existentes para admitir nuevos dispositivos y características sin necesidad de actualizaciones de equipos a gran escala. Algunos dispositivos se pueden integrar en un clúster para que funcionen como un solo dispositivo, a fin de simplificar la administración y la configuración. Aquí está hablando de modularidad. Hay switch que son de configuración fija, es decir, tienen un número de puertos específicos y no se pueden modificar. Y hay otros switch que son una especie de gabinetes a los cuales nosotros les vamos insertando tarjetas cuando necesitamos agregar puertos. Cada tarjeta trae un número específico de puertos y esas tarjetas se les conoce como tarjetas de líneas. Pero incluso los switch no modulares, por llamarlos de alguna manera, los switch más estándar, incluso algunos de ellos traen unos puertos o unos slots a los cuales se denomina slots SFP o Short Factor Firm o formato de forma pequeña, donde nosotros podemos instalar módulos que nos adicionan algún tipo de puerto especial, como un puerto de fibra óptica, por ejemplo. Y algunos, cuando aquí nos habla de clúster, algunos switch se pueden agrupar como si fueran uno solo, con tecnologías como el Cisco StackWise. Y a estos switch los conocemos como switch apilables, ¿sí? Porque se interconectan con unos cables especiales, no por los puertos de red. Y todos los switch que interconectemos funcionan como si fueran un solo switch. Entonces a eso denominamos dispositivos modulares y organizar en clusters los dispositivos. Diseñe la red jerárquica para que incluya módulos que se puedan agregar. Bueno, a ver, también módulos se refiere a cada uno de los segmentos de la red, es decir, a secciones de la red en este ámbito en el que estamos leyendo ahora. Diseñe la red jerárquica para que incluya módulos que se puedan agregar, actualizar y modificar según sea necesario, sin afectar el diseño de otras áreas funcionales de la red. Por ejemplo, crea una capa de acceso independiente que se pueda expandir sin afectar las capas de distribución y el núcleo de la red. Crea una estrategia de direccionamiento IPv4 o IPv6 que sea jerárquica. Si el direccionamiento se planifica meticulosamente, se evita la necesidad de volver a direccionar la red para admitir usuarios y servicios adicionales. Elija routers o switch de capas múltiples para limitar el broadcast y filtre otro tipo de tráfico no deseado en la red. Utilice dispositivos de capa 3 para filtrar y reducir el tráfico al núcleo de la red. Entonces, dentro de las características que nosotros podemos aprovechar de los dispositivos eh, para hacer escalable la red, tenemos la posibilidad de tener enlaces redundantes con tecnologías como en la agregación de enlaces, el link aggregation que nosotros vimos, la formación de Ether channels, si lo recuerdan, los múltiples enlaces, bueno, sí, aquí tenemos enlaces redundantes,
¿sí? Conexiones redundantes entre un dispositivo y otro, y aquí sí, múltiples enlaces en los que estamos viendo Ether Channel. Y tenemos protocolos de enrutamiento escalables, como los protocolos de enrutamiento OSPF, que nos permiten dividir la red en áreas, es decir, establecerla en una especie de módulos diferentes. Y la conectividad inalámbrica, que nos permite expandir el número de usuarios y nos permite la movilidad en la red. Y aquí pues nos describe cada uno de esas características. Bueno, nos describe, no todas, nos describe la utilización de enlaces redundantes. Reducir el tamaño del dominio de error. Una red bien diseñada no solo controla el tráfico, sino que también, además, limita el tamaño de los dominios de falla. Un dominio de falla es el área de la red que se ve afectada cuando un dispositivo o servicio de la red esencial experimenta problemas. La función del dispositivo que inicialmente falla determina el impacto del dominio de fallas. Por ejemplo, un switch que funciona mal en un segmento de red normalmente afecta solo a los hosts de ese segmento. Sin embargo, si la falla se presenta en un router que conecta este segmento con otros segmentos, el impacto es mucho mayor. El uso de enlaces redundantes y equipos confiables de alta tecnología minimizan las posibilidades de interrupciones de los servicios de la red. Si los dominios de falla son más pequeños, se reduce el impacto de las fallas sobre la productividad de la empresa. Además, simplifican el proceso de resolución de problemas, lo que reduce el tiempo de inactividad para todos los usuarios. Y aquí tenemos los dominios de falla. Por ejemplo, si falla este router principal, toda la red es afectada. Si falla el access point 1, entonces solamente este es nuestro dominio de falla. Si falla el switch 1, entonces tenemos esto como dominio de fallas. Si falla el switch 2, este será nuestro dominio de fallas. Y si falla el switch 3, este será nuestro dominio de fallas. Limitar el tamaño del dominio de fallas. Dado que una falla en la capa de núcleo de una red puede tener un gran impacto, el diseñador de la red suele enfocarse en los esfuerzos para prevenir fallas. Esos esfuerzos pueden suponer un gran incremento del costo de implementación de la red. En el modelo de diseño jerárquico es más fácil y generalmente más económico controlar el tamaño de un dominio de fallas en la capa de distribución. En esta capa, los errores de red se pueden contener en un área más pequeña, de manera que se vean afectados menos usuarios. Cuando se utilizan dispositivos de capa 3 en la capa de distribución, cada router funciona como un gateway para un dominio limitado de usuarios de la capa de acceso. Despliegue del bloque switch. Los routers o los switch multicapa generalmente se implementan de a pares y los switch de capa de acceso se dividen en partes iguales entre ellos. A esta configuración se le denomina bloque de switch de edificio o de departamento. Cada bloque de switch funciona de manera independiente y como resultado, la falla de un único dispositivo no impacta toda la red, ni siquiera la falla de todo un bloque de switch afecta a un gran número de usuarios. Aumentar el ancho de banda. Bueno, aquí aumentamos el ancho de banda a través de la agregación de enlaces para prevenir cuellos de botella y aparte sirve como redundancia. ¿Por qué? Porque aparte de que si aquí tengo dos enlaces de gigabit, tendría teóricamente 2 gigabits, que ya sabemos que no es así tan elemental, pero teóricamente tendríamos 2 gigabits también. En el caso de que uno de los enlaces falle, el otro sigue funcionando y asume la carga de trabajo. Entonces, esto es una de las eh, mecanismos para aumentar, para la escalabilidad de la red. Expansión de la capa de acceso. La expansión de la capa de acceso la hacemos a través de la colocación de más dispositivos de capa de acceso o incluso de la adición de dispositivos inalámbricos como puntos de acceso inalámbricos que nos permiten adicionar más usuarios sin la necesidad de recablear. Mejoras en los protocolos de enrutamiento, de esto ya también les habíamos hablado. Protocolos de enrutamiento como USPF permiten que nosotros no solamente tengamos jerarquía en la asignación de direcciones IP, sino que también tengamos jerarquía en los dominios de enrutamiento y que cada
dominio de enrutamiento o cada segmento de red sea un módulo independiente. ¿Por qué? Porque protocolos como estos nos permiten establecer áreas en las cuales dividimos toda nuestra información de enrutamiento. Y hemos pasado por otra sección. Plataformas de switch. Vamos a mirar en dónde estamos. Ok. Plataformas de switch. A ver, como cada capa, cada compañía tiene necesidades diferentes en cuanto al tráfico que va a administrar y a la manera como se debe manejar su red, existen diversas plataformas de switch para suplir cada una de las necesidades. Incluso en nuestra propia red, los switches de acceso no van a ser los mismos que los switches de core o los switches de distribución. Entonces, ¿qué plataformas de switch tenemos como las más comunes? Switch LAN de campus. Y nos dice, para escalar el rendimiento de una red en una LAN empresarial pueden utilizarse switch de núcleo, de distribución y de acceso compactos. Estas plataformas de switch varían desde switch sin ventilador con 8 puertos fijos a switch de 13 blades que admiten cientos de puertos. Blades son cada una de las tarjetas o de las bahías, perdón, de inserción de las tarjetas de puertos. Las plataformas de switch LAN de campus incluyen los switch de las series Cisco 2960, 3560, 3650, 3850, 4500, 6500, 6800. No se preocupen que en el examen difícilmente les van a preguntar por una referencia de esto. En el examen de certificación, ¿no? Switch administrados en la nube. Los switch de accesos administrados a través de la nube Cisco Meraki permiten el apilamiento virtual de switch. Supervisan y configuran miles de puertos de switch en la red sin la intervención de personal de TI en sitio. Entonces son switch que se administran a través de una plataforma cloud que tiene Cisco que se denomina Cisco Meraki. Switch para centro de datos. Los switch para centro de datos se deben armar sobre la base de switch que promueven la escalabilidad de la infraestructura, la continuidad de funcionamiento y la flexibilidad de transporte. Las plataformas de los switch de centros de datos incluyen los switch de la serie Cisco Nexus. Como ven, son unos gabinetes, son expansibles y tienen pues una cantidad de funciones que no vamos a encontrar en los switch normales. Switch de proveedor de servicios. Estos switch se dividen en categorías: switch de agregación, switch de acceso Ethernet. Los switch de agregación son switch Ethernet de nivel de prestadora de servicios que agregan tráfico en el perímetro de la red. Los switch de acceso Ethernet de proveedor de servicios cuentan con inteligencia de aplicación, servicios unificados, virtualización, seguridad integrada y administración simplificada. Redes virtuales. Las redes se vuelven virtuales. Las plataformas de switch de redes virtuales Cisco Nexus proporcionan servicios multicliente, los cuales son seguros al incorporar tecnología de inteligencia de virtualización de la red de centro de datos. Switch, según el factor de forma. El factor de forma es la configuración física de los switch. Básicamente determina número de puertos y ese tipo de cosas. Entonces, switch de configuración fija. Las características y opciones de este tipo de switch están limitadas a aquellas incluidas de fábrica. Es decir, así como usted lo compró, así se queda. Era de 8 puertos, de 16, 16, 24, 24. Sin embargo, algunos admiten este tipo de slots que tenemos aquí que permiten conectar los SFP, modulitos adicionales, pero usted tiene dos módulos de esos, no tiene más, no le puede agregar nada más al switch. Switch de configuración modular, como estos que tenemos aquí. El chasis de los switch modulares acepta tarjetas de línea, los blades reemplazables, es decir, usted puede insertar y sacar tarjetas que tienen puertos, incluso puertos de diferentes características. Switch de configuración apilables son estos switch
que mediante una tecnología que se llama Stackwise permite conectar los switches. Usted va a conectar el primer switch con el segundo con el tercero con el cuarto, cuarto con el quinto con el sexto y viceversa. Y el último switch lo va a conectar con el primero. Y esto hace que todos estos switches se comporten como si fueran de un solo. Grosor. El grosor del switch que se expresa en un número de unidades de rack o RUs, rack units, también es importante en el caso de los switches que se montan en un rack. Por ejemplo, los switches de configuración fija que se muestran en la figura son todos unidades, bueno, son todos de una unidad de rack, un U o un RU también lo vamos a encontrar en alguna documentación. O 1.75 pulgadas o 44.45 milímetros de altura. Y eso hace referencia al factor de forma. Densidad de puertos. La densidad de puertos está relacionada básicamente con el número de puertos que nosotros vamos a encontrar en nuestro switch o incluso el número de puertos máximos. Sin embargo, para esto suele hacerse referencia a los switches de configuración fija, como el Cisco Catalyst 3850 que viene en configuraciones de 12, 24 y 48 puertos. Sin embargo, nos dice aquí que el switch de 48 puertos tiene la opción de 4 puertos adicionales para dispositivos SFP o Short Factor Ports, puertos de factor de forma pequeña o puertos pequeños. El Catalyst 9400 nos dice, las grandes redes que admiten una enorme cantidad de dispositivos de red requieren switch modulares de alta densidad para lograr el mejor uso del espacio y de la energía. Sin el uso de un switch modular de alta densidad, la red necesitaría muchos switches de configuración fija para incluir el número de dispositivos que necesita dar acceso a la red. Este enfoque puede consumir muchas tomas de alimentación eléctrica y mucho espacio en el armario. Ahí tenemos un switch modular. Velocidades de reenvío es otra de las características que debemos tener en cuenta en los switch. Las velocidades de reenvío definen las capacidades de procesamiento de un switch mediante la estimación de la cantidad de datos que puede procesar por el segundo switch. Las líneas de productos switch se clasifican según las velocidades de reenvío. Los switch básicos prestan velocidades de reenvío inferiores que los switch de nivel empresarial. Es importante considerar las velocidades de reenvío cuando se selecciona un switch. Si la velocidad es demasiado baja, puede no brindar comunicación a velocidad completa a través de todos sus puertos de switch. Y la velocidad de cable es la velocidad de datos que puede obtener cada puerto de Ethernet en el switch. Las velocidades de datos pueden ser de 100 megabits, 1 gigabit, 10 gigabit o 100 gigabit. Por ejemplo, un switch de 48 puertos, típicamente la máxima capacidad es de 48 gigabits de tráfico. Si el switch solo admite una velocidad de 32 gigabits, no puede brindarle a todos los puertos la velocidad máxima. Por fortuna, por lo general, los switches de la capa de acceso no necesitan tomar una velocidad máxima. Bueno, ¿a qué hace referencia eso? A que una cosa es la velocidad teórica por puertos y otra es el throughput o el desempeño del switch. En los switch empresariales o en los switch de alta gama, si usted tiene un switch de 10 puertos a 1 gigabit cada puerto, ese switch le va a tener una capacidad o un rendimiento de 10 gigabits, es decir, va a poder mover 10 gigabits, uno por cada puerto. Pero en los switch más económicos, esos switch que encontramos nosotros por allí que supuestamente tienen puertos gigabit de Ethernet y sí lo tienen, pero esos switch económicos que valen, no sé, como 100.000 pesos, un switch de 8 puertos con 8 puertos gigabit, no maneja 8 gigabits. En realidad puede manejar una velocidad de entre 4 o 5 gigabits. Entonces, si un solo puerto está consumiendo tráfico, pues ese puerto tendrá el gigabit completo, pero si los 8 puertos están al mismo tiempo consumiendo, no tendrán los 8, 1 gigabit cada puerto por separado. Power over Ethernet. Esto es la tecnología que permite que el switch le suministre administración le suministre alimentación eléctrica a los dispositivos IP. ¿Listo? Los switches que tienen la posibilidad de hacer Power over Ethernet son switches que su referencia lo especifica y tienen indicadores para determinar si el Power over Ethernet está funcionando.
de qué manera está funcionando, en qué puertos, tal como lo vimos cuando vimos los indicadores del switch, los bombillos indicadores del switch. ¿Qué dispositivos pueden funcionar como Power over Ethernet? Pueden funcionar como Power over Ethernet muchos teléfonos IP, la mayoría, adaptadores inalámbricos. Y aquí tenemos eh, el Cisco Catalyst 2960C, que dice que admite PoE Pass-Through. PoE Pass-Through, ¿qué es? Es una característica que permite que el administrador de red alimente los dispositivos PoE conectados al switch, así como al mismo switch, por medio de energía obtenida de ciertos switch ascendente, o de ciertos switch, o de fuentes Power over Ethernet que hay. Hay unas fuentes especiales para hacer alimentación a través del cable de red. Switch multicapa. Los switch multicapas son dispositivos que permiten, además de hacer reenvío de capa 2, permiten hacer enrutamiento a nivel de capa 3. Y la ventaja de estos switches es que permiten hacer enrutamiento IP casi a la misma velocidad al que hacen enrutamiento de capa 2. Estos switch multicapa suelen admitir hardware especializado como los circuitos integrados de aplicaciones específicas como los ASIC. Los circuitos ASIC se volvieron populares ahora en el auge de las criptomonedas porque se usaban circuitos ASIC para hacer minería de criptomonedas. Cuando estuvo en el auge que todo el mundo quería montar una granja de minado de Bitcoin y de Ethereum y de todo ese tipo de cosas. Los ASIC junto con las estructuras, bueno, ¿y por qué son eficientes? Porque son circuitos que tienen la lógica cableada, es decir, sus funciones no van por software que pasa por un procesamiento, no, sino que la lógica, los procesos que hay que hacer ya están cableados en el circuito, por eso hacen las tareas muy rápido. Los ASIC, y por eso también se llaman de aplicación específica, porque un ASIC diseñado para una tarea no es como un microprocesador o un microcontrolador que usted le borra las tareas y lo programa nuevamente y hace otra tarea diferente. No, esto viene diseñado para esa tarea específica. Los ASIC, junto con las estructuras de datos de software dedicadas, pueden simplificar el reenvío de paquetes IP de manera independiente al de la CPU. En el ámbito de la tecnología de redes, y esto es bastante importante, hay una tendencia hacia un entorno de switch de capa 3. Cuando se comenzaron a utilizar los switch en las redes, ninguno de ellos admitía enrutamiento. Ahora casi todos los switch admiten enrutamiento. Es probable que pronto todos los switch incorporen un procesador de router, dado que el costo de hacerlo es cada vez menor en relación con otras limitaciones. La figura muestra un Catalyst 2960. Los 2960 que se muestran en la ilustración representan la migración a un entorno puramente de capa 3 con versiones de iOS anteriores a 15X. Estos switch admiten solo una interfaz virtual conmutada SBI activas. Con versión 15X en adelante, estos switch admiten varias SBI activas, lo que significa que se puede acceder al switch de manera remota mediante varias direcciones IP diferentes en diferentes redes, y lo que significa que también pueden hacer enrutamiento entre VLANs diferentes. Consideraciones empresariales para la selección de switch. Pues consideraciones, el costo, la densidad de puertos, o sea que eh, sea económicamente viable para la compañía que en la densidad de puertos, que admita el número de usuarios que necesitamos, considerando crecimiento, la alimentación, si necesitamos que el switch provea alimentación a dispositivos PoE o no lo necesitamos. La confiabilidad del switch debe proveer acceso continuo a la red. ¿Qué tan confiable es el switch? Velocidad de puerto, las velocidades que se manejan. Buffers para tramas. Aquí es importante el mecanismo que tiene el switch para el buffering de tramas. Recuerden que hay mecanismos de una cola o una memoria central y hay el mecanismo de colas por puerto. Todos esos mecanismos que vimos en su momento. Escalabilidad, si el switch puede escalar la red a través de adición de placas de tarjetas de línea, o si el switch es apilable, lo puedo juntar con otro switch para formar como uno solo y extender la red, o si puedo utilizar Ether Channel para unir mi switch con otro y extender mi red, ese tipo de cosas. ¿Preguntas hasta ahí?
No sé. Ok. Bueno, requisitos de los routers. Los switch no son el único componente de una red que viene en una variedad de características. Perdón, sino que también los routers. Su elección de router es otra decisión muy importante. Los routers desempeñan un papel fundamental en la conexión de redes al conectar hogares y empresas a Internet, interconectar varios sitios dentro de una red empresarial, proporcionando rutas redundantes y conectando ISP en Internet. Los routers también pueden actuar como traductores entre diferentes tipos de medios y protocolos. Por ejemplo, un router puede aceptar paquetes de una red Ethernet y volver a encapsularlos para transportarlos por un enlace serial, como puede ser un enlace XDSL, ADSL, HDSL, un enlace de fibra óptica, cualquier otra cosa. Los routers utilizan dirección IP de destino para enrutar paquetes hacia el destino correcto. Ellos seleccionan rutas alternas si un enlace falla. Todos los hosts de una red local especifican la dirección IP de la interfaz de router local en su configuración IP. Eso es cuando configuramos el gateway por defecto. Esta interfaz de router es el gateway predeterminado. La capacidad del router de recuperarse de una falla de modo eficiente es esencial para la entrega de paquetes a su destino. Los routers también cumplen otras funciones. Recuerden que el router puede recuperarse, pero también tenemos tecnologías por software como los protocolos de redundancia de primer salto o el HSRP que deben recordar. Los routers también cumplen otras funciones, ofrecen contención de broadcast limitando estos a la red local. Contención de broadcast, cuando un broadcast se emite, viaja por todos los dispositivos conectados a la red en la misma VLAN y llega hasta dónde, hasta donde hay un router. El router ya no hace el reenvío de broadcast. Interconectan sitios separados geográficamente. Puede agregar usuarios de manera lógica, ya sea por aplicación o departamento, los cuales requieren acceso a los mismos recursos y brindan seguridad mejorada mediante el uso de ACLs para filtrar el tráfico. Router Cisco. Tenemos dentro de los routers Cisco, tenemos los routers de sucursal. Los routers de sucursal mostrados en la figura mejoran los servicios de la sucursal mediante el uso de una sola plataforma, mientras brindan una experiencia óptima entre la sucursal y las infraestructuras de WAN. Maximizar la disponibilidad del servicio en la sucursal requiere que la red esté diseñada para estar activa todos los días, 24 horas al día, 365 días al año. Las redes de sucursal de alta disponibilidad deben asegurar una recuperación rápida de las fallas típicas y, al mismo tiempo, minimizar o eliminar el impacto en el servicio y proporcionar una configuración y una administración de la red sencillas. Se muestran los routers de la serie 4000 de Cisco Integrated Service Routers o ISR. Routers de perímetro de red son muy similares a los switch modulares en apariencia externa. Los routers de borde o de perímetro de red mostrados en la figura permiten al borde de red brindar alto rendimiento, alta seguridad y servicios confiables que unen al campus, el centro de datos y las sucursales. Los clientes esperan una experiencia de alta calidad y más tipos de contenidos que nunca. Los clientes buscan interactividad, personalización, movilidad y control para todo ese contenido. También quieren poder acceder al contenido en cualquier momento y lugar de su elección y con cualquier dispositivo, ya sea desde su hogar, desde la oficina o cuando van de un lado a otro. Los routers de perímetro de red deben proporcionar una calidad de servicio mejorada y capacidades de video y de tecnología móvil ininterrumpidas. En el ejemplo se muestran los Cisco Aggregation Services Routers o ASR. Aggregation Services Routers
ASR 9000. Son pues, los que vemos en la figura. Routers de proveedor de servicio. Los routers de proveedores de servicio que se muestran en la figura ofrecen soluciones escalables de extremo a extremo y servicios conscientes de los suscriptores. Los operadores deben optimizar las operaciones, reducir los costos y mejorar la escalabilidad y flexibilidad para poder proporcionar experiencias de Internet de última generación en todos los dispositivos y las ubicaciones. Estos sistemas están diseñados para simplificar y mejorar el funcionamiento y la implementación de las redes de prestación de servicios. En el ejemplo se muestran los routers Cisco Network Convergence Systems o los NCS serie 6000. Básicamente son routers para ISPs y los dispositivos industriales. Los routers industriales, como los que se muestran en la figura, están diseñados para proporcionar características de clase empresarial en entornos duros, eh, bueno, duros y duros, aquí debe ser duros y rudos. Su diseño, compacto, modular y robusto, es excelente para aplicaciones de misión crítica. En el ejemplo se muestran los Cisco 1100 de la serie de routers de servicios integrados industriales. Básicamente la característica de estos dispositivos es que son dispositivos resistentes a altas temperaturas, son resistentes a la corrosión, son resistentes a la humedad, no al agua, pero sí a la humedad, ambientes corrosivos, son dispositivos que tienen una protección IP en un rango como IP77, IP, bueno, son términos de protección industrial. Factores de forma de un router. También vamos a tener routers pequeños para pequeñas oficinas como los Cisco 900. Este es un router de sucursal pequeña, combina opciones de conectividad avanzada, switching, seguridad y WAN en una plataforma compacta y sin ventilador para pequeñas y medianas empresas. Como ven, tiene un switch, tiene tiene una interfaz WAN y este otro cacharro que es, a ver, 4, 5, sí, son switch Ethernet y un puerto WAN. ASR 9000 y ASR 1000, routers de servicios de agregación. Estos routers proporcionan densidad y resiliencia con capacidad de programación para un borde de red escalables. Son modulares tal cual como los switch, de hecho por eso se parecen tanto. Cisco Network Convergence Systems, serie 5000. Estos routers están diseñados para escalar eficientemente entre ellos. De datos, a ver, para escalar eficientemente entre centros de datos, perdón, de gran tamaño y redes empresariales de gran tamaño. Redes WAN de agregación de proveedores y de servicios. Es decir, son routers que usted va agregando allí al rack. Cisco 800, esto es uno industrial. Este router es compacto y está diseñado para entornos difíciles. Básicamente por eso, resistencia a la corrosión, a ruido eléctrico, a la humedad, a temperaturas, etcétera, etcétera. Y listo, hasta aquí. Eso, Packet Tracer, comparar dispositivos de capa 2 y de capa 3. No, vamos a saltarnos eso por ahora y vamos a ver en qué estamos. Resolución de problemas de red. Ok, resolución de problemas de red. A ver, a la hora de resolver problemas de red hay factores importantes a tener en cuenta. Dentro de esos factores, uno crucial es la documentación de la red. Entonces, vamos a mirar qué nos dice la documentación acerca de la documentación de la red. Al igual que con cualquier actividad compleja como la resolución de problemas de red,
Se debe comenzar con una buena documentación. Se requiere documentación de red precisa y completa para supervisar y solucionar problemas de red de manera eficaz. Aunque ya sabemos que tenemos protocolos para documentar de cierta manera la red, como el protocolo CDP, el Cisco Discovery Protocol, o el eh, Lead Discovery Protocol, el estándar abierto, pero el LLDP. Pero en la medida de lo posible, cuando hacemos una infraestructura de red nueva, lo ideal es hacer la documentación. La documentación de red común incluye lo siguiente: diagramas lógicos y físicos de la topología de red, documentación de dispositivos de red que registra toda la información pertinente del dispositivo y documentación de referencia del rendimiento de la red. Esto es a lo que llamamos la línea base del rendimiento de la red. Estos son capacidades y características del dispositivo, marca, modelo, versión de software, cantidad de puertos, tipo de alimentación, sí, ese tipo de cosas, hoja de datos del dispositivo y los diagramas de topología lógica y topología física que vimos desde el inicio de nuestro curso. Toda la documentación de red debe guardarse en una misma ubicación, ya sea como copia local o en un servidor protegido de la red. Debe realizarse una copia de seguridad del registro, la que debe conservarse en una ubicación diferente. Diagramas de topología de red, esto ya lo vimos. Diagrama de topología física que nos dice básicamente la ubicación física de los dispositivos y la conexión física de los dispositivos, de cuál interfaz a cuál interfaz están interconectados, y debe incluir los nombres de los dispositivos, la ubicación, las interfaces y puertos usados y los tipos de cable. La topología lógica o IP, esta topología, recuerden que básicamente lo que intenta describir es cómo fluye la información en la red y nos habla acerca de los identificadores de dispositivos, las direcciones IP y las longitudes de prefijo, los identificadores de interfaz nuevamente, los protocolos de enrutamiento y las rutas estáticas y la información de capa 2, que son las VLAN, los enlaces troncales, los enlaces interchannel que tengamos, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo de un diagrama de topología lógico. Aquí ya no es importante dónde están ubicados de manera física, sino dónde están ubicados, en cuál subred, hacia cuál, si tienen enlaces troncales, hay rutas establecidas, cuáles VLANs, ese tipo de cosas. Y topología lógica IPv6, que es exactamente lo mismo, pero desde la perspectiva de IP versión 6, es decir, la documentación de direccionamiento IPv6. Si la red no es muy compleja, IPv4 e IPv6 se pueden resumir en un solo diagrama de topología lógica. Documentación de dispositivos de red. Aquí tenemos un ejemplo de documentación del router, donde estamos viendo información de, a ver, regálame un segundo. Vamos a hacer algo aquí, apagado. Ok, perfecto. Listo, donde estamos viendo un formato de documentación donde tiene el tipo de dispositivo, perdón, el dispositivo que vendría siendo el nombre que le estamos dando al dispositivo, el modelo, la descripción, la ubicación, la información del software, las licencias que tiene. Este tiene servicios básicos de IP y servicios de seguridad, las interfaces del router, cómo están conectadas, la gigabit de Ethernet 00, la descripción de hacia dónde se conecta la interfaz, que sería lo mismo que nosotros colocaríamos en la configuración del router con el comando description, la dirección IP con su prefijo, con su longitud de prefijo, la dirección IPv6 con su longitud de prefijo, la dirección MAC de la interfaz y si estamos aplicando enrutamiento en esa interfaz, qué protocolo estamos utilizando. Y esto es nuestra lista de dispositivos. Documentación de switch LAN, la misma historia. Aquí nosotros vamos a tener el nombre del dispositivo, modelo, descripción, dirección IP. En este caso no sería dirección IP de la interfaz, sino de la SVI, de la interfaz virtual de switch. Y si estamos utilizando el protocolo BTP, el Virtual Trunking Protocol, para propagar VLANs a través de todos los dispositivos, hay una manera de hacerlo. Un dispositivo es el BTP server, otros dispositivos son clientes BTP y usted configura sus VLANs en el BTP server y eso las propaga al resto de los dispositivos. Y cada uno de los puertos del dispositivo y que tiene conectado
o que, sobre todo si es un puerto que está vinculado a un Ether Channel o es un enlace troncal. Aquí tenemos las VLANs, si es enlace troncal, puerto Ether Channel, la VLAN nativa y si se encuentra habilitado o no se encuentra habilitado. Los puertos que no están en uso, a qué VLAN estamos asignando los puertos que no están en uso, si son puertos de acceso, en este caso son puertos de acceso, etcétera, etcétera. Y registro de dispositivos finales, una tabla que nos diga cuál es el dispositivo, qué sistema operativo utiliza, los servicios que tiene habilitado, la dirección MAC de su interfaz o sus interfaces, direcciones IPv4, puerta de enlace predeterminada, DNS. Hay algunos, si son, en el caso de servidores, hay algunos dispositivos que soportan Etherchannel, traen una interfaz con 4 puertos o 2 interfaces con 4 puertos cada una y soporta Etherchannel. Si usted tiene ese caso, entonces tendría una columna por acá adicional donde diría Etherchannel y usted colocaría sí o no. Si tiene varias interfaces de red por cada dispositivo, entonces tendría la dirección MAC de cada una de las interfaces y las direcciones IP de cada una de las interfaces, etcétera, etcétera. Establecer una línea base. Una línea base es como una fotografía de cómo funciona su red, a qué velocidades tengo ping entre ciertos puntos de la red, a qué velocidades tengo acceso a Internet desde ciertos puntos de la red, cuál es la carga de CPU de los switches, de los routers en diferentes horarios del, del día en diferentes zonas del año, cuál es el uso de las interfaces de los dispositivos de red. Eso se hacen varias mediciones para determinar cuál es el estado normal de la red. Con eso, si nosotros detectamos alguna variación de cualquiera de esos parámetros en un momento determinado, podemos determinar que hay un problema que debemos solucionar. Entonces, una línea base, ¿qué debe responder? ¿Qué debo documentar en una línea base? ¿Cómo funciona la red durante un día normal o promedio? ¿Dónde ocurren la mayoría de los errores? ¿Qué parte de la red se usa con más frecuencia? ¿Qué parte de la red se usa con menos frecuencia? ¿Qué dispositivos deben monitorearse? ¿Qué umbrales de alerta deben establecerse? Es decir, oiga, cuando el uso de la interfaz llega a un 90% o cuando la CPU sobrepase un 80%, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. CPU de los dispositivos de red, no de los PCs. Aunque pues aquí también puede incluir el monitoreo de los servidores. ¿Puede la red cumplir con las políticas identificadas? Entonces nos dice aquí, medir el rendimiento y la disponibilidad inicial de los dispositivos de red críticos permite a los administradores determinar la diferencia entre un rendimiento normal y uno anormal. De hecho, ese es el objetivo de establecer la línea base. Ya sea cuando la red crece o el flujo de trabajo cambia. Una línea de base también proporciona información sobre el diseño actual de la red, sobre si el diseño actual de la red puede satisfacer los requisitos comerciales. Si una línea base no existe, ningún estándar para medir la naturaleza óptima de los niveles de tráfico y congestión de la red. Un análisis después de establecer una línea base inicial también tiende a revelar problemas ocultos. Los datos reunidos muestran la verdadera naturaleza de la congestión o la congestión potencial en una red. También puede revelar las áreas de la red que se están subutilizando y con bastante frecuencia puede originar esfuerzos para rediseñar la red sobre la base de las observaciones de la calidad y la capacidad. La línea base inicial de rendimiento de red prepara el terreno para medir los efectos de los cambios en la red y de las tareas de solución de problemas posteriores. Por lo tanto, es importante planificarla cuidadosamente. Paso 1 para determinar la línea base es establecer qué tipo de información voy a recopilar. Al establecer la línea base inicial, comience por seleccionar algunas variables que representen las políticas definidas. Si se seleccionan demasiados datos, la cantidad de datos puede ser abrumadora, lo que dificultará el análisis. Comience de manera simple y realice ajustes a lo largo del proceso. Algunos puntos de inicio a considerar son la utilización de CPUs o interfaces, tal como les venía diciendo. Paso 2, identifique los dispositivos y los puertos de interés. No vamos a medir todo, vamos a medir solo los dispositivos importantes en la red. Eh, por ejemplo, los puertos de los dispositivos que se conectan a otros dispositivos de red, los servidores.
los usuarios principales y cualquier otro elemento que se considere fundamental. Aquí en el caso de usuarios principales, son cuáles usuarios son críticos que se nos queden sin el funcionamiento de la red, por ejemplo. Esos usuarios hay que establecerles una medición. Los dispositivos de interés incluyen PC1, la terminal de administración, los servidores, servidor 1 y servidor 2, el servidor web. Los puertos de interés suelen incluir las interfaces de router y puertos claves en switch, como aquí. Estos nos están señalando cuáles son nuestros eh, puertos de interés y dispositivos de interés. Puertos de interés y dispositivos de interés. ¿Eso de qué va a depender? Pues de las políticas de administración de la red. Determine la duración de la línea base. Esto es cuánto tiempo hago la medición y cada cuánto tiempo lo hago. La duración y la información que se recolecta debe ser lo suficientemente larga para determinar qué se considera normal. En la red es importante que se monitoreen las tendencias diarias de tráfico de la red. También, perdón, es importante monitorear las tendencias que se producen durante periodos de tiempo más largos, como semanas o meses. Por este motivo, al capturar datos para su análisis, el periodo especificado debe tener como mínimo una duración de 7 días. A ver, no solamente hay que establecer una línea base por un periodo de tiempo adecuado, sino en la época adecuada. Por ejemplo, si usted está hablando de la línea base de un sistema hotelero, pues usted no puede establecer la línea base única y exclusivamente en temporada baja de hotelería, porque tendría unos valores que cuando usted los contraste contra el uso de la red o contra las condiciones de la red en el pico de la temporada de vacaciones, pico de ocupación hotelera, de sistemas de reservas y de todo eso, va a ser muy diferente. Entonces, en ciertas situaciones, cuando presentamos temporadas de utilización altas y temporadas de utilización media o baja, debemos establecer líneas base para cada uno de esos periodos. Lo mismo en las universidades. No es lo mismo en pleno ejecución de actividades académicas que de finales de noviembre a principios o hasta finales de enero. Probablemente las mediciones que hagamos ahí sean por mucho inferiores a las que hacemos en los periodos de alta ocupación. Medición de datos. Al documentar la red con frecuencia es necesario reunir información directamente de los routers y de los switches. Los comandos obvios y útiles para la documentación de red incluyen los ping, traceroute y telnet, así como los siguientes comandos show. El show version para pues, recabar información del sistema operativo. Show interface brief muestra todas las opciones de configuración establecidas en una interfaz. Lo mismo show IPv6 interface brief, pero en IPv6, Show Interface muestra la salida detallada de cada interfaz. Para mostrar una salida detallada para una única interfaz, utilice el comando, introduzca el nombre de la interfaz en el comando, como Show Interface y Gigabit Ethernet 000. Show IP Route y IPv6 Route para capturar las tablas de enrutamiento y los protocolos de enrutamiento que estamos utilizando. Show CDP Neighbor Details, ya sabemos para qué es. Show ARP y Show IPv6 Neighbor para establecer o determinar el contenido de la tabla ARP. Esto puede ser útil, pero no como por ejemplo para un registro de línea base, pero y de hecho muchos de estos comandos no sirven para la línea base, pero sirven para recabar información. Show Running Config para mostrar toda la configuración. Show VLAN para mostrar la información de las VLAN. Show Port muestra el estado de los puertos. Y Show Tech Support, el comando es útil para recabar gran información acerca del dispositivo para solucionar problemas. Y ejecuta múltiples comandos show de una sola vez que se pueden proporcionar a representantes de soporte técnico del fabricante de Cisco en este caso, cuando se reporta un problema. La recolección manual de datos mediante los comandos show en los dispositivos de red puede tomar mucho tiempo y no es una solución escalable. Por esta razón, la recolección manual de datos se debe reservar para redes pequeñas o aquellas que se limitan a los dispositivos de red esenciales. Para diseños de red más simples, en las tareas de línea de base, por lo general se combina la recolección manual con
protocolos de inspección de red simple. Suele usarse software sofisticado de administración de redes para establecer los valores de referencia de las redes grandes y complejas. Estos programas permiten que los administradores creen y revisen automáticamente los informes, comparen los niveles de rendimiento actuales con las observaciones históricas, identifiquen automáticamente los problemas de rendimiento y creen alertas para las aplicaciones que no proporcionan los niveles esperados de servicio. Establecer una línea de base inicial o realizar un análisis de monitoreo del rendimiento puede requerir muchas horas o muchos días para reflejar el rendimiento de la red con precisión. Con frecuencia, el software de administración de red o los inspectores y analizadores de protocolos se ejecutan continuamente a lo largo del proceso de recolección de datos. ¿Preguntas hasta ahí? Chicos, No, señor. ok, perfecto. Listo. Procedimientos generales de la resolución de problemas. A ver, hay que establecer un flujo de trabajo y ese flujo de trabajo describimos aquí la generalidad y se detalla acá. Lo primero es la recolección o recopilación de los síntomas, el aislamiento del problema, luego de esto, la implementación de medidas correctivas. Si el problema se resuelve, se registra la solución y se guardan los cambios. Si el problema no se resuelve, entonces deshacemos las medidas correctivas y comenzamos nuevamente desde otro enfoque. Sin embargo, hay procesos para la resolución de problemas que van a través de ese flujograma, pero más detallado. La figura nos muestra un proceso de solución de problemas de 7 pasos más detallado. ¿Esos 7 pasos en qué consisten? Definir el problema, recopilar información del problema. Cuando usted recopila la información del problema, usted, dependiendo su nivel de experiencia, puede inmediatamente proponer hipótesis, probar esas hipótesis y resolver el problema y documentar la solución, si se resolvió el problema. Si no, puede recopilar información nuevamente y proponer hipótesis. O, como les digo, dependiendo del problema y el nivel de expertise que uno tenga, puede analizar toda la información, es decir, hacer una evaluación más detallada, eliminar las posibles causas del problema, desconectar interfaces y cosas de esas, eh, desconectar interfaces, desconectar dispositivos sospechosos, ese tipo de cosas. Ahora sí, proponer una hipótesis de qué es lo que está fallando, probar esa hipótesis, por ejemplo, reemplazar el dispositivo puede ser una buena labor y registrar el problema. ¿Ah? Listo. Bueno. Y esto lo van a encontrar pues documentado aquí en la descripción documentada aquí. Dentro de todas las cosas que nosotros vamos a hacer para determinar los síntomas, es hacer preguntas a usuarios finales, aunque estas preguntas hay que saberlas hacer, que no nos pase lo de la señora que llama al proveedor de servicios y dice que no tiene internet, le preguntan que si está cerca al módem, dice que sí, que qué luces tiene prendidas y ella dice pues la de la cocina y el baño. Entonces hay que saber cómo hacer estas preguntas. Entonces, hacer preguntas a usuarios finales. Las siguientes recomendaciones deben emplearse al comunicarse con los usuarios finales, porque hay que determinar quién, qué y el cuándo del problema. Entonces, hablar a un nivel técnico que pueda entender y evitar el uso de terminología completa con usuarios finales. O sea, si vamos a hablar, obviamente vamos a necesitar hablar en cierta medida en nivel técnico, porque vamos a tener que hablar de cable, de desconecte, de conecte, de observe, pero en un vocabulario, en un lenguaje que la persona entienda. Siempre escuche o lea atentamente lo que el usuario está diciendo. Tomar notas puede ser útil a la hora de documentar un problema complejo.
Sea siempre considerado y empatice con los usuarios mientras les hace saber que les ayudará a resolver su problema. Los usuarios que informan de un problema pueden estar sometidos a estrés, ansiosos por resolver el problema lo antes posible. Hay que hacer dentro de nuestras preguntas, preguntas pertinentes. ¿Qué no funciona? ¿Cuál es exactamente el problema? ¿Qué intenta lograr? Generalmente a uno le van a llamar los usuarios, si uno está en el departamento de soporte, le van a decir, es que no tengo red. Ah, pero el no tengo red es muy genérico. Puede que sí tenga red y lo que no tenga sea acceso a una página específica. Entonces hay que ir orientando las preguntas a ese evento. O lo que no puedes imprimir en una impresora que está en red. O no puedes escanear desde un escáner de red. Cosas como esas. Determinar el alcance del problema. ¿A quién afecta el problema? ¿Solo a usted o a otros usuarios también? ¿En qué dispositivo le está pasando? Determine cuándo y con qué frecuencia ocurre u ocurrió un problema. ¿Cuándo se produjo exactamente el problema? ¿Cuándo notó el problema por primera vez? ¿Se han mostrado mensajes de error? Determine si el problema es constante o intermitente. ¿Puede reproducir el problema? ¿Puede enviarme una captura de pantalla, un video del problema? Bueno, esto como que no lo aplican muchas empresas de telefonía que tienen un chat en el cual uno no puede enviar fotos, sino únicamente texto. Determine si algo ha cambiado, qué se ha modificado desde la última vez que funcionó. Ah, es que instalaron una antena, es que configuraron la impresora, es que me instalaron una nueva aplicación, es que ese tipo de cosas. Utilizar cada pregunta como un medio para eliminar o descubrir posibles problemas. ¿Qué funciona y qué no funciona? Es lo que nos toca descubrir en medio de esa eh, entrevista. Recopilar información, pues recopilar información a través de nuestros consabidos comandos que vimos anteriormente. Aquí nos añaden un nuevo comando que es el comando debug. El debug muestra una lista de opciones para habilitar o deshabilitar eventos de depuración. Podemos habilitar eventos de depuración del funcionamiento de las interfaces, de eventos de enrutamiento, de eventos de ACL, ese tipo de cosas. Pero este comando puede consumir recursos excesivos de nuestro dispositivo. Hay que usarlo por un tiempo corto mientras solucionamos el problema y luego desactivarlo. Esto es debug, y usted le da interrogación y le dice todo lo que puede depurar y luego un no debug con lo que activó para deshabilitarlo. Solución de problemas con el modelo en capas. Este es otro forma de solucionar problemas. Y hay dos formas de solucionar problemas con el modelo en capas. Sí, ¿y en qué nos basamos? Nosotros nos podemos basar en que nuestros problemas de red van a estar, o de comunicación, van a estar entre la capa de transporte, la capa de red, o nuestros problemas a nivel de que no me obtiene dirección, no me no sé qué, pueden estar en la capa de enlace de datos, etcétera, etcétera. Pero dependiendo del problema que se describa, nosotros podemos definir si nuestro problema está en las capas superiores del modelo OSI o en las capas inferiores. Y para esto hay dos enfoques, el enfoque ascendente y el enfoque descendente. Entonces, el enfoque ascendente en la resolución de problemas ascendentes se comienza por los componentes físicos de la red. Verifique si el cable está bien conectado, si tiene alimentación eléctrica, ese tipo de cosas. La resolución de problemas ascendentes es un buen método para usar cuando se sospecha que el problema es físico. La mayoría de los problemas de red residen en los niveles inferiores, de modo que con frecuencia la implementación del método ascendente es eficaz. La desventaja del método de resolución de problemas ascendente es que se requiere que revise cada dispositivo e interfaz en la red hasta que detecte la posible causa del problema. Recuerde que debe registrar cada conclusión y cada posibilidad, de modo que es posible que haya mucho papeleo asociado a este enfoque. Otro desafío es determinar qué dispositivos se deben examinar primero. Descendente. En la figura, la resolución de problemas, bueno, se empieza por la capa de aplicación. Entonces, la resolución de problemas descendente comienza por las aplicaciones de usuario final y atraviesa las capas del modelo OSI de manera descendente hasta que identifica la causa del problema. Antes de abordar las partes más específicas de la red, se prueban las aplicaciones de usuario final. Utilice este método para los problemas más simples o cuando se crea que el problema puede estar en un software. La desventaja del enfoque descendente es que requiere que revise cada aplicación de red hasta que se detecte la posible causa del problema. Se debe registrar cada conclusión igual que en el otro. Divide y vencerás. Este es como el que
A mí más me llama la atención. El enfoque divide y vencerás para resolver un problema de red. El administrador de red selecciona una capa y hace pruebas en ambos sentidos de esa capa. El método de resolución de problemas divide y vencerás comienza por reunir las experiencias que el usuario tiene del problema, documenta los síntomas y después con esa información hace una deducción fundamentada sobre la capa del modelo OSI en la que se debe comenzar la investigación. Cuando se verifica que una capa funciona correctamente, se puede suponer que las capas por debajo de ella funcionan. El administrador puede trabajar en las capas del modelo OSI en sentido ascendente si una capa de OSI no funciona correctamente. El administrador puede descender en las capas del modelo OSI. Por ejemplo, si los usuarios no pueden acceder a un servidor web, pero pueden hacer ping al servidor, entonces el problema se encuentra por encima de la capa 3. Si el ping del servidor falla, es probable que el problema esté en una capa inferior del modelo OSI. Es, digamos, lo que tenemos que hacer y que nos lo dará la experiencia. Seguimiento de la ruta. Esta es una de las técnicas de solución de problemas más básicas. El enfoque descubre primero la ruta del tráfico real desde el origen hasta el destino. El alcance de la solución de problemas se reduce solo a los enlaces y dispositivos que se encuentran en la ruta del reenvío. El objetivo es eliminar los enlaces y dispositivos que son irrelevantes para la tarea de resolución de problemas. Este enfoque generalmente complementa uno de los otros enfoques, es decir, este enfoque va a complementar al ascendente, al descendente o al dividimental. Sustitución, sustituir básicamente consiste en sustituir el equipo que nos da indicios de que puede ser problemático, un access point, un switch, un router, por uno que esté completamente, que sepamos que está completamente funcional. Es un dispositivo que nos puede solucionar rápido, un método que nos puede solucionar rápidamente el problema, pero que nos puede dejar con vacíos acerca de cuál fue la causa real del problema. La comparación. El enfoque también se denomina encontrar las diferencias e intentar resolver el problema modificando los elementos que no funcionan para que sean coherentes con los que sí funcionan. Puede comparar configuraciones, versiones de software, hardware, otras propiedades de dispositivos, vínculos o procesos entre situaciones que funcionan y no funcionan y detectar diferencias significativas entre ellas. Si bien este método puede proporcionar una solución que funcione, tampoco revela con claridad el origen del problema. Y deducción informada. Este enfoque también se denomina enfoque de resolución de problemas de disparo desde la cadera. Este es un método de solución de problemas menos estructurado que utiliza una conjetura educada basada en los síntomas del problema. El éxito de este método varía en función de la experiencia y la capacidad de solución de problemas de quien lo ejecuta. Los técnicos experimentados tienen más éxito porque pueden confiar en su amplio conocimiento y experiencia para aislar y resolver problemas de red de manera decisiva. En el caso de un administrador de red menos experimentado, es muy probable que este método sea más parecido a una resolución de problemas al azar. Pautas para seleccionar un método de solución de problemas. Entonces, ¿cuál es? Determinar el tipo de problema. Si el tipo de problema es orientado al software, entonces nuestro método es el método descendente. Si es orientado a hardware, cable o complejo, nuestro método es el método ascendente. Analizar los síntomas, aplicar experiencias previas. Si es un nuevo problema, método ascendente. Si es un problema que ya hemos tenido, entonces nuestro método divide y vencerás será la mejor opción. Y hemos finalizado con esta sección. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, dígame. Eh, el tema del porcentaje de utilización, digamos, ¿hay alguna regla general para uno establecerlo o se establece según el tráfico que pase por ese puerto? No, a ver, cuando tú tienes una CPU con una utilización superior al 85%, por ejemplo, continuos, entonces tú puedes determinar si esa es tu línea base, tú puedes determinar que probablemente necesitas unos equipos con mayores capacidades. ¿Por qué? Porque no tienes espacio para el crecimiento. Entonces, una utilización sana está por debajo de un 80% de uso de CPU, por ejemplo.
Y de uso continuo de interfaces, estamos más o menos en el mismo proceso que yo puedo usar. Tengo un uso promedio de mi utilización de interfaces por debajo del 90%, por ejemplo. Sin embargo, eso va a depender de muchos factores. Ahora, si ya tú ves el uso de la CPU del dispositivo por encima del 95%, esa es una red que no va a funcionar bien. ¿Sí? Es una red que está bastante ocupada. ¿Qué ocurre? Si tú ves eso, cuando estás estableciendo tu línea base, ya de salida tienes un diseño de red que tiene problemas. Tienes menos recursos de los que debieras utilizar. Pero tu línea base generalmente te va a dar lo que estás consumiendo, sea lo que sea. Y tú vas a establecer alertas cuando estés un 10, un 20%, un 30% por encima de eso, tú empiezas a establecer alertas en tus dispositivos a través de software de monitoreo y de cosas de eso. Ok, listo, gracias. ¿Vale? ¿Listo? Ok. Ahora, ojo, lo de por encima de un 85% es si siempre estás por encima de un 85%. Pero si es en periodos cortos, a lo largo de la toma de tu línea base, que en ciertas cosas que ocurren, por ejemplo, tú sabes que hay un servidor que hace todo un paso de información a otro lado porque a esa hora hace el backup de yo no sé qué rollo y en esa hora específica estás por un 85%, podrías evaluar que pues, esa es tu línea base en esa zona. ¿Sí? Ah, ok, listo. Bueno, Vale. herramientas para la resolución de problemas. Tenemos software para la resolución de problemas. Las redes están formadas por software y por hardware. Por lo tanto, el software como el hardware tienen sus respectivas herramientas para la resolución de problemas. En este tema se describen las herramientas de resolución de problemas disponibles para ambas. Para facilitar la resolución de problemas hay disponibles una amplia variedad de herramientas de hardware y de software. Estas herramientas se pueden utilizar para recolectar y analizar los síntomas de los problemas de red. Con frecuencia proporcionan información de monitoreo, generación de informes que se pueden establecer para usar la línea base. Estos software también tienen como las mejores prácticas, entonces también de una vez en estos software nos van a salir las alertas que nos van a decir, mire, considere la ampliación de sus recursos, ese tipo de cosas nos van a aparecer en estos programas, de acuerdo a las mejores prácticas. Entonces tenemos dentro de este tipo de software tenemos los Network Management System Tools o los NMS. Las herramientas de administración de sistemas de red NMS incluyen herramientas de monitoreo a nivel de los dispositivos, de configuración y de administración de fallas. Estas herramientas se pueden usar para investigar y corregir los problemas de red. El software de monitoreo de redes ofrece una vista gráfica de los dispositivos de red, lo que permite a que los administradores de red monitoreen los dispositivos remotos de manera continua y automática. El software de administración de dispositivos proporciona información dinámica sobre el estado del dispositivo, las estadísticas y la configuración de los principales dispositivos de red. Busque en Internet herramientas NMS para obtener más información. Bases de conocimiento. Las bases de conocimiento en línea de los proveedores de dispositivos de red se volvieron fuentes de información indispensables. Cuando las bases de conocimiento de los proveedores se combinan con motores de búsqueda de Internet, los administradores de red tienen acceso a una vasta fuente de información fundada en la experiencia. Por ejemplo, Cisco Tools and Resources, que puede encontrar en cisco.com bajo el menú Support. Esta página proporciona herramientas que se pueden utilizar para el hardware y el software de Cisco bajo previo registro, ¿no? Herramientas de línea base. Hay numerosas herramientas disponibles para automatizar la documentación de red, el proceso de línea base. Las herramientas de establecimiento de línea base ayudan con las tareas de registro frecuentes. Por ejemplo, pueden generar diagramas de red, ayudar a conservar actualizado el registro de software y el hardware de una red y ayudar a medir de forma rentable la línea base del uso de ancho de banda de la red. Busque en Internet herramientas de supervisión y rendimientos de red para obtener más información. Analizador de protocolos. Pues un analizador de protocolos como el Wireshark nos permite analizar lo que está circulando a través de nuestra red. Estos los hay en software, pero también hay analizadores de protocolos en hardware que podríamos utilizar. Tum, 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 tum.
Herramientas de solución de problemas en hardware, un multímetro digital, pues para tomar medidas acerca de la red, como el Fluke 179, son instrumentos de prueba que se usan para medir directamente los valores eléctricos de voltaje, corriente y resistencia. Comprobadores de cables, los comprobadores de cable que nos permiten establecer o analizar eh, si nuestros cables están operando bajo los estándares y bajo los parámetros adecuados. Entonces nos dice aquí, los comprobadores de cables son dispositivos portátiles especializados que están diseñados para probar los diversos tipos de cables de comunicación de datos. La figura muestra, figura que no está, la figura muestra el probador automático, vamos a ponerlo en inglés a ver si nos carga la cable testers, no, tampoco, no, tampoco lo tiene. Bueno, listo. Los comprobadores de cables se pueden utilizar para detectar cables rotos, cables cruzados, conexiones cortas y conexiones incorrectas entre los dispositivos. Pueden ser comprobadores de continuidad económicos, comprobadores de cables de datos moderados o bien recolectores de dominio de tiempo, TDR costoso, o los TDR se usan para identificar la distancia de ruptura de un cable. Estos dispositivos envían señales a lo largo del cable y espera que éstas se reflejen. El tiempo entre el envío y la recepción de la señal se convierte en una medida de distancia. Analizadores de cable. Los analizadores de cable como el Fluke DTX son dispositivos portátiles con varias funciones que se usan para certificar los cables de cobre y de fibra en los diferentes servicios y estándares. Estos son los famosos certificadores. Las herramientas más sofisticadas incluyen diagnósticos avanzados de solución de problemas que miden de un, la distancia a un defecto de rendimiento como paradiafonía o pérdida de retorno. Identifican las medidas correctivas y muestran gráficamente los estados de diafonía e impedancia. Son valores de los cables que se deben medir en los cables y tienen unos parámetros establecidos, pero esto se aprende básicamente en un curso de cableado estructurado. Analizadores de red portátiles. Los dispositivos portátiles como el OptiView, bueno, estos ya son sirven para solucionar problemas en redes conmutadas y VLAN. Al conectar el analizador de red en cualquier parte de la red, un ingeniero de red puede ver el puerto del switch al que se conecta el dispositivo, así como el uso promedio y el uso pico. El analizador también se puede usar para conocer la configuración de las VLAN, identificar los participantes principales de la red, analizar el tráfico de la red y ver los detalles de la interfaz. Para un análisis de una resolución de problemas más profundo, el dispositivo debe conectarse a una computadora que tenga instalado un software de supervisión de red. Cisco Prime NAM o Network Analysis Module. Este es de Cisco. La cartera de módulo de análisis de red de Cisco Prime que se muestra en la figura incluye hardware y software para el análisis del rendimiento en entornos de switch y router. Proporciona una interfaz integrada basada en navegador que genera informes sobre el tráfico que consume los recursos de red críticos. Además, NAM puede capturar y decodificar paquetes y medir los tiempos de respuesta para identificar en qué red o servidor en particular se generan problemas de aplicación. Y aquí tenemos dispositivos de esa infraestructura. El servidor Syslog como herramienta de resolución de problemas. Syslog es un protocolo simple usado por cualquier dispositivo IP, conocido como cliente Syslog, para enviar mensajes de registro basados en texto a otro dispositivo IP. El servidor de Syslog actualmente
Syslog se define en el RFC 5424. Implementar una instalación de registro, es decir, de log, es una parte importante de la seguridad y la resolución de problemas de red. Los dispositivos de Cisco pueden registrar información relacionada con cambios de configuración, infracciones de las ACL, estados de interfaces y muchos otros eventos. Los dispositivos de Cisco pueden enviar mensajes de registro a varias instalaciones. Los mensajes de eventos se pueden enviar a uno de los siguientes componentes. La consola son esos mensajes que vemos en la consola cuando activamos, desactivamos una interfaz, cuando activamos un protocolo, etcétera, etcétera. Línea de terminales. Las secciones de exec habilitadas se pueden configurar para recibir mensajes de registro en cualquiera de las líneas de terminales. El registro con buffer es un poco más útil como herramienta de solución de problemas porque los mensajes de registro se almacenan en la memoria por un tiempo. Sin embargo, cuando se reinicia el dispositivo, se borran estos mensajes. Traps de SNMP. SNMP es un protocolo de Simple Network Management Protocol o protocolo de administración simple de redes. Los traps de SNMP son como alertas que usted genera en los dispositivos para que cuando ocurra un evento, por ejemplo, la CPU llegó al 90%, entonces se envíe un mensaje de trap al servidor de SNMP. Ciertos umbrales se pueden configurar previamente en los routers y otros dispositivos. Los eventos de router que superan un umbral se pueden procesar en el router y reenviar como notificaciones de SNMP a una estación de administración de redes externa. Los traps SNMP son una instalación de registro de seguridad viable, pero requieren la configuración y el mantenimiento de un sistema SNMP. Syslog, los routers y los switches Cisco se pueden configurar para reenviar mensajes de registro a un servicio Syslog externo. Este es un servicio que puede recibir en cualquier número de servidores o estaciones de trabajo, incluidos los sistemas basados en Microsoft Windows y Linux. Syslog es una instalación de registro de mensajes más popular, ya que proporciona capacidades de almacenamiento de registro a largo plazo y una ubicación central para todos los mensajes del router, aparte de que es un protocolo estándar y es gratuito. Ahora, los mensajes de log a donde quiera que se envíen tienen un nivel de prioridad. Y los niveles son los niveles más altos y los más bajos. Los más altos son el nivel 0, 1, 2, 3 y 4. Y el 0 es de emergencias, alertas, crítico, errores y advertencias. Y los 5, 6, 7 son notificaciones, informativo y depuración. Y este es la definición o el mnemotécnico con el que aparecen en el mensaje como log emer, log alert, log read, log error, log warning, log notice, log info y log debug. ¿Listo? ¿Cómo configuramos nosotros un servidor de Syslog? En nuestro dispositivo. El servidor pues se instala y se ejecuta en una máquina Windows o Linux. Pero para decirle a nuestro dispositivo cuál es el servidor de log, lo que hacemos es login host y la IP. Y luego login on. Aquí login trap notifications es para enviar notificaciones eh, de log como alert. Listo. ¿Dudas hasta ahí? Chicos, No, señor. No, señor. ok. Bueno, vamos por el 12.4 causas y luego viene resolución de problemas de conectividad IP y luego práctica del módulo. Vamos a hacer algo, vamos a dejar por hoy aquí y mañana arrancamos en el 12.5 porque ya me estoy quedando como sin voz. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chicos, Bueno, entonces feliz noche, nos vemos mañana. Feliz noche, hasta luego. bueno, Ok, profe, muchas gracias. listo. Gracias, hasta luego. Ok, hasta luego.